la sabiduría que une a la iglesia, la sabiduría que une a la iglesia. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes solo dos encabezados. Y son, por así decirlo, medidas a tomar de cada uno de nosotros como iglesia. Yo quiero hacerle una pregunta antes, porque no quiero dar por sentado de que nosotros tal vez entendemos el significado que tiene de pertenecer a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Es un privilegio y un gozo pertenecer a una comunidad de gracia, a una iglesia formada por creyentes en el que todos tenemos el factor común a nuestro gran Salvador y disfrutar de la comunión y de que velemos los unos por los otros. ¿Es una bendición esto, sí o no? Sí, yo estoy tan agradecido por Ciudad de Gracia. Estoy tan agradecido por mis pastores. Estoy agradecido por cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, por el resto del liderazgo de esta iglesia, porque sé que no estoy caminando la vida cristiana solo. Estoy caminando acompañado por ustedes. Dios nos ha dado este medio de la gracia de Dios. Y estos dos encabezados, que son medidas a tomar para nosotros, que nos deja la palabra en esta mañana. La primera es: desestima la sabiduría del mundo. Muy sencillo, y lo vamos a explicar. Y la segunda es: abraza la sabiduría del Espíritu. Abraza la sabiduría del Espíritu. En primer lugar, veamos entonces la primera medida: desestima la sabiduría del mundo. Miren lo que dice el texto en los primeros versículos. Escuchen las palabras de Pablo. Por eso, cuando fui a ustedes, Corintios, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, miren el énfasis, no fui con su superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. El apóstol Pablo, podemos decir que era un apóstol sufrido, perseguido, menospreciado, pero también había sido encarcelado muchísimas veces. Y probablemente Pablo está haciendo un énfasis aquí cuando dice: he venido con debilidad y con temor y mucho temblor. Y escuchen lo que dice: mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. También en el versículo 5, miren el énfasis: para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, venga el énfasis, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Yo creo, mis hermanos y amigos, que antes de entrar en la explicación de este texto, por lo cual yo quiero demostrar mi punto, el primer encabezado según los versículos que acabamos de leer, es necesario reconocer algo. Y yo quisiera que nadie en buen dominicano se me ponga chivo con lo que voy a decir. Y es esta pregunta. Respóndemela ahí en tu mente. ¿Acaso la sabiduría del mundo es totalmente desestimable? ¿Acaso la sabiduría del mundo es totalmente desestimable? Y hay una respuesta: por supuesto que no. Y yo te explico ahora. Tal vez ahí en tu mente está pasando algo. Pastor, usted está predicando algo que dice que es contrario a la palabra. La sabiduría del mundo te acaba de leer que no es buena, que debemos desestimarla. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Cuando tú vas al médico, tú tienes un problema de salud y vas al médico, antes de ir al médico o cuando vas al consultorio, usted le pregunta al doctor: doctor, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Para ver si él te puede atender. No, a ti lo que te interesa es que él te atienda, él haga un buen diagnóstico de tu necesidad y él aplique un tratamiento correcto e interactúe contigo como paciente, te atienda y te atienda bien. Cuando tú tienes un problema en tu carro y tú quieres llevar tu vehículo al mecánico, necesariamente tú vas a buscar a un mecánico, todo muy fino yo, a un mecánico cristiano. No, hay buenos mecánicos que no son cristianos y dejan tu carro nítido. Eso es lo que te interesa.
que el carro funcione bien. Cuando buscamos personas para que nos ayudaran a adecuar este local, ¿necesariamente todos los que trabajaron en este local eran creyentes? No, no lo eran. Hay cierta sabiduría y conocimiento en personas que no son cristianas que uno puede contar con ellas, porque son eficientes, ellos trabajan bien. De modo que lo que nosotros estamos diciendo, que necesariamente esa sabiduría no es necesariamente desestimable. Ahora, le voy a decir algo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en naciones como los Estados Unidos, ¿ustedes saben lo que es el pragmatismo? ¿Saben lo que es el pragmatismo? Los Estados Unidos es reconocida como una de las naciones más avanzadas del mundo, ¿verdad que sí? Y ciertamente, cuando pensamos en una nación como los Estados Unidos, una de las cosas que distingue a este país es el pragmatismo en el que funciona, y sabemos que en cierto modo ha alcanzado su desarrollo debido a esta forma de pensar y de actuar. Si esto funciona y funciona bien, pues vamos a ejecutarlo, vamos a hacerlo. Y esto nos dice algo: no siempre el pragmatismo es malo, porque de este modo una persona o una compañía o una nación puede llegar a ser muy eficiente. Pero, y aquí está el pero, que va a ayudar tal vez tu inquietud, es necesario que también observemos algo importante. El pragmatismo es una forma de pensamiento que está bajo la sombrilla del secularismo, una corriente filosófica, un sistema de pensamiento más grande que es antagónico a Dios, como el pastor Miguel Núñez lo define en su libro de Ética Cristiana. Escuchen cómo lo dice: es la filosofía del aquí y el ahora. El secularismo es la filosofía del aquí y el ahora, donde el hombre es el estándar de todas las cosas. El problema es que el pragmatismo, que está bajo esta filosofía del secularismo, se convierte en una filosofía de vida que afecta nuestros valores morales. No sé si me están siguiendo. Afecta nuestros valores morales, llevándonos a medir las cosas por el valor práctico o la conveniencia que tengan esas cosas. Y a este punto ha llegado la sociedad norteamericana, y yo diría más. No solamente la sociedad norteamericana, la sociedad dominicana también, a actuar pragmáticamente, aun si los valores morales son quebrantados, aun si es necesario no tener en cuenta a Dios o lo que Él dice acerca de la moral. Pero escucha algo más que menciona el pastor Miguel en su libro de Ética. El secularismo nos ha afectado en 3 ámbitos diferentes. Cuando yo leí esto y vi unos ejemplos que él puso en el libro, que no lo voy a poner ahora por causa del tiempo, a mí me llamó mucho la atención. El secularismo nos ha afectado en 3 ámbitos diferentes: en la sociedad, en la iglesia y en los seminarios, en las instituciones que se supone que fueron creadas para formar pastores, teólogos, ¿verdad que sí? Así que cuando el apóstol Pablo trae estas palabras a los corintios, él trae este pensamiento de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, y hemos escuchado ya un poco del contexto de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, producto de la sociedad en que vivía, en toda esta sección que ya nosotros comenzamos a estudiar. Pablo les está hablando en términos que ellos entendían muy bien, porque les está hablando de algo que era parte de la sociedad en la que ellos vivían, en una cultura griega predominante. La búsqueda de la sabiduría y del prestigio que conllevaba el mostrar mucho conocimiento, un conocimiento muy encumbrado, una elocuencia que fuera admirable, que todo el mundo dijera: wow, ese sí habla bien, tiene una oratoria increíble, tiene una retórica admirable, e incluso una presencia física que causara impresión, que fuera impresionante.
Todos estos aspectos por los cuales Pablo llegó a ser menospreciado. ¿Usted sabía eso? Pablo llegó a ser menospreciado de su manera de hablar, de su oratoria. De hecho, cuando Pablo defiende su apostolado en 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, observa la opinión que tenían falsos maestros dentro de la iglesia hablando del apóstol Pablo. Oigan lo que dice, porque ellos dicen, sus cartas, hablando de Pablo, son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar es despreciable. Estamos hablando de eso del apóstol Pablo. Y no estamos diciendo que Pablo fuera infalible. No, Pablo era tan pecador como tú y como yo. Pero cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, tú dices, pero en verdad esta gente estaban pensando bien. ¿Estaban pensando bien? Eso es pensando en Pablo. La presencia física, muchos decían, era despreciable, su oratoria no era tan buena. Pero cuando pensamos en la persona de Cristo, ¿qué pudiéramos pensar de la persona de Cristo? Y el pastor C.J. Mahaney, que muchos de nosotros hemos escuchado y conocemos, en uno de sus sermones menciona, si tuviéramos una fotografía de Jesús en el grupo de sus discípulos, cuando él estuvo con sus discípulos, probablemente fuera difícil de identificar cuál era Jesús en medio de ellos. Porque su presencia física no era diferente a la de los demás discípulos. No era diferente. Y sabemos cómo muchos pintan a Jesús en los cuadros, ¿verdad? Con un estilo que uno quisiera hacerse una cirugía. Pero no era así. Jesús era un hombre, humanamente hablando, común y corriente entre sus discípulos. Era muy difícil probablemente identificar quién era Jesús entre sus discípulos por su aspecto físico. Y nos recuerda esto lo que dice Isaías 53:2. Es un pasaje muy famoso que Isaías trata acerca del Mesías prometido, de Jesús. Miren lo que dice Isaías 53:2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo admiremos, ni apariencia para que lo deseemos. Es muy claro. Se cuenta una anécdota. En una ocasión, el conocido predicador y evangelista norteamericano Dwight Lyman Moody, o mejor conocido D.L. Moody, D.L. Moody fue invitado a una conferencia a predicar en Inglaterra. D.L. Moody era un famoso predicador evangelista en Chicago, en los Estados Unidos, y fue invitado a predicar en Inglaterra. El inglés de Moody no era muy digno de admirar, era malo y era despreciable para los ingleses. Ustedes saben que los ingleses son ñoños con el inglés, es su lengua. Y D.L. Moody fue a predicar en una iglesia en Inglaterra. De hecho, déjenme decirle un dato. D.L. Moody era zapatero, o sea, ese era su oficio antes de dedicarse completamente, entiendo yo, que a la predicación. Y Moody fue a predicar y empezó su sermón, terminó su sermón, se bajó del púlpito, y la segunda vez que él subió al púlpito otra vez, se encontró una nota encima del púlpito que decía estúpido. Estúpido. Imagínate, rodeado de ingleses. No quiero decir que los ingleses sean así. Perdón, ven. Cuando Moody vio esa nota que decía estúpido, escuchen lo que él dijo. Moody, que era muy ocurrente, dijo: a mí me han dejado cartas y notas anónimas en muchas ocasiones, pero esta es la única vez que me dejan una carta solo con la firma. Guardó la nota a un lado y siguió predicando. Así mismo, mis hermanos, es la sabiduría de este mundo respecto a la sabiduría del Evangelio. Lo tomamos como un sinsentido
que nosotros ya hemos escuchado a través de las predicaciones que han pasado, que el mundo ve la sabiduría del Evangelio como locura, como necedad, ve la cruz como una necedad, como algo estúpido, como algo tonto. Los miembros de esta iglesia corintia, al ver a Cristo, al venir a Cristo, llegaron con concepciones, con entendimientos, hábitos e ideas marcados por los filósofos del mundo griego en el que ellos vivían, al que ellos seguían y admiraban, lo cual empezó a repercutir en la unidad de la iglesia por preferencias personales. También hemos escuchado eso, y es por eso que muy temprano en la carta, justo en el versículo anterior que estamos viendo, el apóstol Pablo les dice en el versículo 9, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, no en su elocuencia, no en su oratoria, aunque esas cosas son buenas. Si tú quieres tomar un curso de oratoria, excelente. Si tú quieres, yo te aconsejaría que tú no te cuidaras tu aspecto, ¿verdad? Si tú vas a hablar delante de muchas personas. Pero el énfasis, eso no es relevante lo que está diciendo Pablo aquí. Entre los corintios, el que se gloríase en el Señor, no en las apariencias, no en su oratoria. Así que en este capítulo 2, en el verso 1, él les dice: por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas. Dice la versión Reina Valera, de humana sabiduría o de sabiduría de este mundo, para que la fe de ustedes, dice el verso 5, no descanse en la sabiduría de los hombres. Y al final de la sección dice: esa es una sabiduría. Yo vengo con una sabiduría no de este siglo, no es esa sabiduría, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Para Pablo, la manera de Dios obrar, tal y como en el Evangelio lo presenta, es totalmente, diametralmente opuesta y contraria a la sabiduría del mundo. Y eso causó un tremendo impacto en la vida y en el ministerio de Pablo. El deslumbramiento por el éxito era evidente en la mente de estos creyentes de la iglesia de Corinto. Y Pablo sabía muy bien que solo el poder del Evangelio de Cristo, esto podía ser enfrentado por medio del Evangelio. Estos pensamientos, estas corrientes secularistas, podrían ser enfrentadas con el poder del Evangelio, con la verdad contundente del Evangelio, y la unidad de la iglesia sería preservada, porque como diría alguien, la sabiduría del mundo solo produce autosuficiencia y jactancia, y estos son dos ingredientes explosivos en la iglesia. Tarde o temprano terminan causando división en la iglesia: la autosuficiencia y la jactancia. Y esto era precisamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Cuando la manera de pensar y de actuar del mundo se mete en la iglesia, el elogio de la elocuencia, la esplendidez, la apariencia física, del dominio de la oratoria, la calidad suprema de ejecutar los instrumentos musicales en la iglesia, de cantar, el desempeño en la enseñanza, o cómo yo llevo a cabo tal o cual ministerio, nosotros nos damos a empezar a compararnos unos con otros y a competir unos con otros. Y esto puede causar más daño que bien dentro del cuerpo de Cristo. Y quiero aclarar algo. No quiere decir que tú no admires a un predicador X. No quiero decir que tú no admires a un maestro de escuela dominical que tú recuerdas con mucho agrado, y que tú tienes a alguien que te enseña, que es cristiano y es muy buen maestro, es excelente. No se trata de eso. Eso es bueno. Pero esto, cuando se convierte en un tema de comparaciones dentro de la iglesia, causa
más daño que bien. Y pensemos en el caso de Cristo. El Dios glorioso se hizo hombre, un hombre común y corriente. Vino a este mundo a caminar entre los hombres, siendo el Dios omnipotente, rodeado de total majestad. Él se hizo débil para comprar nuestra redención. ¿Por qué entonces? ¿Por qué viene a nuestra mente este tema de la jactancia, de la autocomplacencia, de la admiración? En buen dominicano, el agentamiento. Todos nosotros sabemos lo que es ser agentado, ¿verdad que sí? A veces tú ves personas que tienen cierto tipo de aire. Fulano es un agentado. Ojalá nadie en Ciudad de Gracia sea agentado. Y que todos, si nos vamos a medir con alguien, si el estándar de cada uno de nosotros, que el estándar sea Cristo. Cuando el estándar es Cristo, ahí tú dices, ok, si somos honestos, no siempre hemos respondido bien a las ofensas entre nosotros. Yo te pregunto a ti, ¿en algunas ocasiones has sido sensible a las ofensas cuando alguien te ofende? ¿Qué tal? ¿Qué ocurre cuando a ti no te toman en cuenta para algo en la iglesia? Y ahí tú empiezas a comparar a la otra persona contigo. Cuando alguien habla mal de ti a tus espaldas. O sencillamente, algo tan sencillo, fulano no me saludó hoy. ¿No me saludó? En fin. Cuando tú enfrentas actitudes de tus hermanos que no se supone que deberían ocurrir, pero tú sabes qué, bienvenido al club, vivimos en un mundo caído. Y la iglesia no está formada por ángeles, santos, sino está formada por santos que son pecadores, que siguen siendo débiles. El mundo normalmente en situaciones así, cuando te ocurren cosas así, que en buen dominicano te afuerean, no te toman en cuenta, y empiezan a ver estos dilemas dentro de la iglesia. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, y te va a dejar. Y tú te vas a quedar así. Reclama tu derecho. Recuerda estas palabras del mismo apóstol Pablo en Efesios 4, mi querido hermano. Esto pues digo, afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Alguien mencionaba relacionado con esto, la verdadera unidad cristiana solo será posible si como iglesia nos alineamos con la sabiduría de Dios y rechazamos la sabiduría del mundo. Sabemos lo que la sabiduría del mundo trae, ya lo hemos visto. Y esto nos lleva a nuestra segunda medida a tomar. Hemos visto ya, que debemos desechar, dice Pablo, debemos desechar la sabiduría del mundo. Y en segundo lugar, a donde Pablo nos lleva, guiado por el Espíritu Santo, es abraza la sabiduría del Espíritu. Desecha la sabiduría del mundo, pero abraza la sabiduría del Espíritu. Miren lo que dice en el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Miren el verso 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y sigo hasta el versículo 9, cuando Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo
Desechen la sabiduría del mundo. El mundo es como es y sabemos el daño que causa cuando entra a la iglesia, pero abracen la sabiduría del Espíritu. Cuando tú y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, se abrió nuestros ojos, el Espíritu Santo, que es el agente divino que abre nuestros ojos espirituales por medio del Evangelio, para ayudarnos a ver la hermosura de Cristo Jesús y su obra redentora a favor nuestro. No solamente ocurre eso, también el Evangelio nos muestra nuestra calamitosa, miserable condición en nuestro pecado, el estado en que nos ha dejado el pecado. Y es cuando somos libertados de nuestra vana manera de vivir. Somos llevados entonces a vivir en contrario a lo que el mundo busca, autonomía o independencia de la dirección y de la dependencia de Dios en todo sentido. Dios nos trae de ser independientes, orgullosos y jactanciosos a depender completamente en Él, y estando en Cristo nosotros podemos decir que estamos completos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Yo estoy completo en Cristo. No tengo por qué vivir en temor de la evaluación de otros. Y déjeme decirle, la autorreflexión es importante. No es que la autorreflexión no sea importante, sí. Nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos viviendo, pero Pablo dice, yo no vine a ustedes con la sabiduría de este mundo, vengo con la sabiduría del Espíritu de Dios. Y esa es la idea que trae Pablo cuando él le dice a los corintios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y escuchen esto, cuando tú oyes madurez, tú enseguida puedes pensar en personas que son la élite, los super cristianos, mega espirituales en la iglesia. Se trata más bien de un cristiano con una nueva naturaleza dada por la gracia soberana de Dios a cada uno de los miembros de la iglesia de Corinto, a la que el Pablo le está diciendo, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, los que han venido a Cristo, los que han conocido la gracia de Dios, que ya han ido dejando y están dejando a un lado la manera jactanciosa o autónoma de vivir en este mundo. Pero esto no solamente era importante para la iglesia de Corinto, sino para la iglesia de todos los tiempos y para nuestra iglesia el día de hoy. Nosotros todos, los que hemos conocido a Cristo, somos gente con una naturaleza diferente, que tiene una naturaleza diferente a la vieja naturaleza. La vieja naturaleza que tiene el hombre natural, que no puede entender la obra del Evangelio, como lo dice en el versículo 14, miren lo que dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, dice la Reina Valera, son locura. Y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y tú sabes una cosa, esto es un misterio. Eso es un misterio que deja al hombre en humillación, porque no se trata de algo que el hombre pueda hacer por sus propios medios, tanto para su salvación como también para vivir la vida cristiana. No fue que tú buscaste a Dios, no, Dios te buscó a ti, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios sigue buscando pecadores para salvar, pero Dios también sigue en su trabajo de nuestro crecimiento espiritual. Él sigue caminando, ayudándonos a caminar en la vida cristiana. No se trata de los esfuerzos del hombre, por un lado, de encontrar a Dios, porque eso hacen muchas religiones falsas y erróneas de este mundo. Esfuerzos para buscar a Dios y esfuerzo para mantenerse también queriendo agradar a Dios. No se trata de que un día amaneció y tú te levantaste y te viste como Superman. No se trata de eso. Se trata de la obra del Espíritu de Dios en ti y en mí. Si algo somos es por causa de Cristo.
Es por el obrar soberano de Dios que salva a pecadores indignos, egoístas y autosuficientes para hacernos sus hijos y parte también de la iglesia, porque como gente tan diferente y de trasfondos tan diferentes pueden llegar a ser tan interdependientes unos con otros. Y es eso mismo lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Mis hermanos, hay una gloria en pertenecer a la iglesia del Hijo de Dios. Hay una gloria en la iglesia del Señor que jamás será encontrada en otra parte, en ninguna institución humana o en ningún otro sistema filosófico, político o económico. Hay algo especial en la iglesia. Los corintios y nosotros somos parte, eran ellos y nosotros hoy somos partes de la familia de Dios, la más bienaventurada familia de todo el universo. No de la élite de este mundo que viene y va, ni de las corrientes pecaminosas, vacías y cambiantes del mundo. No pertenecemos a eso, pertenecemos a la familia de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Quieres saber? Cuando pensamos en la élite de este mundo, ¿quieres saber lo que hace la élite de este mundo? Mira lo que dice el versículo 8. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. La élite judía y romana, en su sabiduría demoníaca, ahí está el pastor otra vez mencionando a los demonios. ¿Tú sabes qué? La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Eso lo dice el apóstol Pablo. Contra principados y potestades de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están operando. Y quiero hacer un paréntesis. No se trata de que nosotros vamos a ver al diablo también en la sopa. No tenemos que ver al diablo, no lo vamos a ver en todas partes. Pero él está buscando destruir tu vida y destruir la iglesia. Y lo va a usar muchas maneras para hacerlo. La élite judía y romana, en su sabiduría demoníaca, aunque bajo el dominio y control soberano de Dios, porque Satanás no puede hacer nada que el Señor no le permita hacer. Ellos llevaron a cabo la obra más horrenda jamás vista y hecha en la humanidad. Ejecutaron en una horrible cruz al Redentor del mundo. Lo cual es el mismo proceder de los entendidos de hoy, de la élite de hoy, quienes tratan de oscurecer la verdad. Pero por la necedad de la proclamación del Evangelio que salva a pecadores, miren lo que dice Pablo en el versículo 9 y 10, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman, para ti y para mí. Y quiero decir algo importante, esto no se trata de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que han subido al corazón de hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Ahí Pablo no está hablando del cielo, esas cosas que Dios ha preparado, sí, el Señor fue a preparar lugar para nosotros. Pero las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman es las abundantes riquezas del Evangelio. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero Dios nos, se dan cuenta, dice el verso 10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Porque, verso 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Miren, ustedes me pueden ver ahora y podemos interactuar y conversar. Y tú puedes decir, al pastor Karel le gusta hablar mucho. Sí, es verdad, eso tú lo puedes ver. El pastor Karel siempre viene a darte un abrazo fuerte. No, es ello el que lo hace. Pero lo que tú no puedes ver es lo que está en mi mente, es lo que está en mi interior. Y eso es lo que Pablo está ilustrando aquí. ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él?
Miren la analogía. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros lo hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. La obra de revelación, inspiración e iluminación del Espíritu de Dios a la que Pablo apunta en este pasaje son sencillamente extraordinarias. Y todo esto nosotros lo tenemos de parte de Dios en su palabra. Y así, de esa manera, somos capacitados teológicamente por su Espíritu. ¿Pero para qué? ¿Para qué yo soy enseñado? ¿Para qué yo vengo a la iglesia y escucho la palabra? ¿Para qué yo soy enseñado? ¿O para qué yo me expongo a la palabra en mi devocional personal, en casa? Algo que debió ocurrir en la vida de los corintios y en nuestra propia vida como creyentes hoy, es que mientras más tiempo pasamos como creyentes conociendo al Señor, o sea, y conociendo esas riquezas, las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman, el Evangelio mismo, mientras más tiempo yo tengo conociendo al Señor, más asombrado yo debo estar de Él. Más asombrado yo debo estar de la obra del Evangelio, de lo maravilloso, de la profundidad de las maravillas del Evangelio. Algo que el incrédulo que no ama a Dios no puede tener. Y esa es la misma manera que el mismo apóstol Pablo menciona en el versículo, en Romanos capítulo 11, verso 33. Dice Pablo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Jamás llegaremos a conocer y a entender a plenitud la profundidad del Evangelio. Completamente. La mente de Dios, el corazón de Dios. Pero escucha esto. Este mismo conocimiento tan maravilloso y profundo de todo lo que Dios les había dado en la iglesia de Cristo, a los corintios y también a nosotros, debía llevarles a vivir no con la sabiduría mundana, sino con la sabiduría del Espíritu, ejerciendo discernimiento espiritual, de lo cual Pablo, con la ayuda del Señor, trata de modelarles a ellos. Por eso Él le dice en el versículo 13 al 16, escuchen lo que Pablo le dice: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con las palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Ven la iluminación del Espíritu? En cambio, es el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Mis hermanos, en esta porción de la palabra de Dios que nosotros no podemos llegar a ver completamente, porque tiene muchas riquezas, la que el apóstol Pablo les ha dicho a los corintios: ustedes son llamados por Dios, los que han alcanzado madurez, los creyentes, a quienes están completos en Cristo, porque recibimos las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre. Si hemos recibido el Espíritu que viene de Dios, si como creyentes no podemos ser juzgados por los incrédulos, porque un incrédulo no puede entender lo que Dios ha obrado en nosotros. No quiere decir que una persona que no sea creyente no pueda juzgar algo que no esté bien en mí. Sí, lo puede hacer. Lo que no puede hacer el que no es creyente es entender la obra del Evangelio en mí, que me transforma y me lleva a abandonar ciertos pecados y me lleva a pensar que yo me debo no a mis propios deseos ni a la corriente de este mundo, sino a mi Señor y a mi Salvador. Eso el incrédulo no lo puede entender. Por eso Pablo dice que el creyente no es juzgado por nadie. Y se nos ha dado, Pablo dice, la mente de Cristo. Tú tienes, si tú eres cristiano y tú eres hijo de Dios, tú tienes la mente de Cristo.
Tenemos la mente de Cristo. ¿Acaso entonces eso no debería afectar los pensamientos nuestros? La forma en que nosotros hablamos, nuestros deseos, nuestros planes y actitudes, nuestras acciones. Y nosotros decimos en mayúsculas definitivamente sí. Todo lo que yo conozco de la palabra del Señor, todo lo que yo conozco de mi Salvador, todo lo que yo conozco de la vida de hombres que a pesar de que no eran perfectos, se entregaron por completo a la obra del Señor, a proclamar el Evangelio, yo debo admirarlo y debo buscar imitarlo. Y eso debe transformar mi vida, la manera en que yo, lo que digo creer, con la manera en que yo actúo, la manera en que yo pienso, la manera en que yo hablo, la manera en que yo me relaciono con mis semejantes, la manera en que yo interactúo con los creyentes en la iglesia, pero también la manera en que yo interactúo con los incrédulos también. La manera en que yo me desenvuelvo como esposo debe ser permeada por lo que dice la palabra. Y lo que me dice la palabra, sí, yo entiendo que yo debo tratar a mi esposa como a vaso más frágil, pero a veces la trato entonces como un vaso de aluminio. Y eso no cambia, está en mi mente, pero no ha transformado todavía mi vida. Debo ser sensible a esa transformación. Igual el trato de los padres con los hijos. Dios ha hablado de eso. De los hijos para con los padres, Dios ha hablado de eso. De los obreros, de los empleados en las empresas, de los jefes, de los empleados. Todo lo que Dios me ha dicho en su palabra debe permear mi forma de pensar, pero también de actuar. Que me lleve a una manera de actuar diferente, no independiente de Dios. Recordando la actitud del hijo de Paul Tripp, ¿tú te ves reflejado en ella? ¿En algún momento has actuado independiente de Dios? ¿Sabes lo que Dios te ha dicho? A mí también, me incluyo ahí. ¿Sabes lo que Dios me ha dicho? Yo digo, lo voy a hacer a mi manera, a ver cómo sale. La paciencia de Paul Tripp fue clave para hacerlo volver hacia buscar la ayuda de papá, de su papá. Mis hermanos, nuestro Padre Celestial es tan paciente con nosotros, tan paciente con nosotros, y nosotros somos tan caco duro, ¿no es cierto? Si tú no eres caco duro, cabeza dura, como dirían los españoles, cabeza dura, yo me quito el sombrero delante de ti y te admiro. Yo he sido cabeza dura, lamentablemente, en muchos momentos de mi vida, y Dios ha sido paciente conmigo. Él, por su Espíritu, siempre está dispuesto para que abracemos su sabiduría y busquemos preservar la unidad de la iglesia, la que fue comprada por el precio de la sangre de su Hijo. Tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad. Como alguien diría, necesitamos unir los puntos entre nuestra teología, lo que nosotros decimos creer con la práctica, lo que nosotros decimos creer con la práctica también, porque nuestra reacción es la que va a demostrar si estamos uniendo los puntos entre nuestra teología y la vida cristiana práctica que nosotros debemos vivir por su palabra. Y es por eso que cuando le escribe a los Efesios el apóstol Pablo, y con esto termino, para tratar el tema también de la unidad de la iglesia, mire lo que dice en el capítulo 4, verso 1 al 3 y verso 32. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Nosotros podemos ver cómo abrazar la sabiduría del Espíritu y no la sabiduría del mundo
preserva la unidad de la iglesia. Tal vez tú dirías, tú estabas diciendo en tu mente, ¿cómo eso se relaciona con la unidad de la iglesia? ¿Cómo se relaciona? Que si yo vengo con mi agenda personal, por mi propio corazón y por la manera en que yo fui criado, y la manera en que yo vivo, en la sociedad que vivo, y traigo eso a la iglesia, tarde o temprano va a haber una explosión aquí. Tarde o temprano va a haber problemas. Que el Señor nos ayude. Por eso desecha la sabiduría del mundo y abraza la sabiduría del Espíritu, porque así estaremos usando la sabiduría que une a la iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Al vernos en el espejo de tu palabra en esta mañana, nosotros reconocemos que muchas veces nos conducimos, más veces de las que nosotros quisiéramos, nos conducimos con sabiduría de este mundo y no con sabiduría de tu Espíritu. No somos tan diferentes a la iglesia corintia. Entre nosotros hay situaciones que necesitan ser trabajadas. Ayúdanos, Señor, a modelar el ser una iglesia que viva con la sabiduría del Espíritu, que abrace la sabiduría del Espíritu y que preserve la unidad de la iglesia. En Cristo te lo pedimos. Amén.